Vale, vamos a tocar el tema de la mezcla. Esto es un tema un poco, yo creo que subjetivo, porque también hay mucha gente, también hay muchos técnicos profesionales que se dedican a esto vale, sí, hay mucha teoría, mucha física, mucha onda y mucho sonido, pero también hay la parte artística que es la que yo defiendo, que es la de que si a ti te suena bien una cosa, va a tener más peso que si eso está bien hecho o no está bien hecho. Al final tú lo que estás haciendo es crear una composición nueva y estás diciendo cuál es tu sonido. Pero hay una parte muy importante que es como los mínimos de la mezcla, que es que notemos todo lo que existe, que veamos todo lo que está dentro que veamos en nuestros oídos, todo lo que está dentro de la pista, porque si tenemos 40 pistas y dentro de estas 40 pistas tenemos 3 pistas en las que hay una voz por ahí hablando y hemos metido tanta información en todas las demás que no escuchamos esa voz porque está como muy al fondo y lo único que hace es enguarrarnos todo porque nosotros no estamos escuchando esa voz, está por ahí supuestamente, estamos viéndola en la pantalla pero no suena nada. Eso nos molesta bastante a nivel auditivo y a nivel compositores. Estás diciendo ahí, pues yo quería que se escuche esa voz pero no sé por qué no se está escuchando. Pues para eso lo que tenemos que hacer es jugar con los volúmenes, con los faders y con los parámetros que hemos visto antes, con la ecualización, con la compresión, con la reverb y con el delay. Con estos 4 conceptos ya podemos hacer una mezcla bastante decente y no necesitamos tocar 1000 cosas ni averiguar cuáles son los plugins más necesarios del mundo y los más baratos y los más caros y los que siempre vamos a necesitar y tal. Por ejemplo, vamos a escuchar esta mezcla. ¿Vale? Y para hacer el efecto contrario, vamos a seleccionarlas todas y subirles el volumen a nuestro máximo. Uy, al máximo igual vamos a petar. Pero venga, vamos a probar. Bajamos el volumen de aquí. Notáis que hay mucho. Es al final como una pelea. Una de las cosas que es fácil de ver es que tú tienes un rango dinámico X de 20 a 20 y dentro de este rango tú lo que vas a poner es varios instrumentos que se mueven dentro de unos rangos específicos. Si tú pones muchos instrumentos de un mismo rango, por ejemplo, si pones 5 bajos, lo que vamos a estar escuchando es a 5 frecuencias bajas peleándose por el rango que vamos a salir al final, porque al final son unos auriculares que pueden moverse solamente en esos rangos. Si tuviéramos 5 altavoces distintos, la mezcla la haríamos nosotros en nuestra cabeza, porque escucharíamos 5 altavoces distintos, entonces entenderíamos que hay 5 sonidos distintos de bajo. Pero al final sale todo aquí en 2 auriculares. Entonces, lo que tenemos que hacer es mezclar estos rangos para poder escuchar estas frecuencias en nuestros oídos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que todos los rangos dinámicos se están peleando por todo. En plan, las flautas que tenemos por aquí están sonando a su máximo en un lado, las baterías están sonando a su máximo en el otro lado, toda la parte de en medio está sonando al máximo en su lado. Entonces, todo está peleándose por escucharse. Está peleándose por salir a escena. Entonces, ¿cómo podemos evitar todo esto? Primero, buscando tener un headroom, se llama, que es el espacio como de seguridad. Si nosotros tenemos todos los volúmenes que lleguen al cero, en cuanto algo suba un poquito de más, ya nos va a apretar demasiado el sonido, ya no vamos a tener espacio a poner nada nuevo. Pero si, por ejemplo, hacemos que en nuestro stereo out, en nuestra salida master, salga a menos 6, a menos 12, a menos 8, menos 9, obviamente nosotros lo vamos a escuchar un poco más bajo, pero esto es una cosa que se va a arreglar en el master. Pero si tenemos esa diferencia de menos 8, menos 9, tenemos del menos 8 hasta el 0,
de rango que podemos ocupar de cosas en caso de que nos salga. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es bajar los volúmenes de todo. Ahora que tenemos todos los volúmenes bajados, vamos dándole importancia a cada instrumento conforme lo que queremos escuchar. Por ejemplo, vamos desde el número 1. ¿El número 1 qué es? Nada, no tiene ninguna pista. Vamos hasta la primera pista, que es la de flauta, que es un grupo que ya hemos visto cómo se hacen, ¿no? Entonces, vamos a la flauta. Ya tiene un volumen establecido. Seguramente es porque tiene una automatización. Entonces esto es lo que se graba y por mucho que yo cambie el parámetro, va a hacer su automatización. Esto no hay que tocarlo porque ya está a un nivel. Vale, vamos a imaginar que no tiene automatización. Entonces tenemos que buscar el nivel que nosotros queramos. Pues subimos y bajamos el volumen hasta que escuchemos el sonido con la importancia que nosotros queramos darle. Vamos a la siguiente pista y hacemos lo mismo. Y aquí otra vez lo mismo que dije al principio. Yo lo que hago es empezar de cero, subir el volumen hasta que lo escuche. Cuando lo identifico, bajo el volumen un poco más para intentar no identificarlo, pero sí que hay una diferencia. Vamos a verlo. ¿Vale? Entonces aquí ya viene siendo una entrada más sutil, ya lo entendemos, ya nos hace un brillo distinto a la melodía y no tenemos que necesariamente escuchar un instrumento más. De esta forma lo que estamos haciendo es una capa más de la melodía, poner la cosa que nos interesa de este sonido junto al sonido de la flauta para poder darle un poco más de brillo, en este caso en particular. Vale, vamos al bajo, escuchamos el bajo. El bajo, como es de house, tendrá que estar bastante más alto. Y ya veis que este tiene un compresor que está haciendo sidechain, que está con la cadena lateral de instrumento 4, que será el kick, el bombo. Bajamos al siguiente bajo, vemos que no tiene nada este bajo. El siguiente bajo vemos que no tiene nada. Estos son porque son otras pistas de bajo de la introducción y la parte del bajo. La parte en la que hace toda la canción una bajada. Vamos al kick y lo escuchamos. Esto es muy importante, escuchar el bajo y el bombo para poder entender cómo mezclarlo y cómo ponerlo en un lugar adecuado para que no se molesten entre ellos, porque es lo mismo, el bombo está intentando luchar por un rango de frecuencias y el bajo está intentando luchar por el mismo rango de frecuencias. Entonces lo que tenemos que hacer es dar la importancia al que queramos. En este caso lo que queremos es escuchar el bombo y después el bajo, el bombo y después el bajo. Entonces tenemos que hacer un compresor que baje el bajo, que comprima el bajo cuando el bombo suena y a partir de ahí deje al bajo salir, mientras el bombo desaparece. Entonces crea como si fuera un solo bajo con mucha pegada. Y a la vez escuchamos el boom boom del bajo, o sea, escuchamos el punch del bajo, del bombo, que es lo que nos interesa en este estilo. Hacemos exactamente lo mismo con la siguiente pista, que en este caso viene aquí. Seguimos con las pistas.
Esto lo escuchamos aquí. ¿Vale? Y así vamos haciéndolo con todo. Es escuchar la pista que queremos. Normalmente esto ya está hecha la mezcla. Yo solamente he subido el volumen y ahora estoy jugando con los volúmenes. Normalmente lo escuchamos por solos. Vamos escuchando uno en uno. Esto lo vamos a hacer mientras lo vamos creando realmente. Entonces, una vez tengamos el instrumento como nosotros queramos, le ponemos el sonido y los filtros y la ecualización como nosotros queramos, lo ponemos en la presencia, le subimos el volumen conforme nosotros queremos que esté presente. A mí me gusta imaginarme que es como si fuera un escenario y hay luces. Entonces, si tú tienes al actor con mucha luz, es al que vas a ver. Si tienes al vestuario de fondo o una escenografía un poco pocha de fondo con una luz bastante más flojita que tú desde público vas a ver como si fuera una escenografía muy guay, pero como no la alcanzas a ver, te la imaginas, pues bajas el foco de la luz, bajas la potencia. Entonces aquí lo que estamos haciendo es lo mismo. Si tú quieres que, por ejemplo, un instrumento suene, por ejemplo, el que os estaba enseñando, esto que solamente da brillo, si esto suena a tope, por sí solo no es muy agraciado, no es muy bonito, pero si lo juntamos con todo, bueno, ahora como me he cargado toda la mezcla no se va a notar, pero lo ideal es buscar cómo aporta y qué aporta y reducir todos los instrumentos a cosas que nos aporten y mezclarlo entre ellos para poder conseguir un sonido nuevo. Ahora, con todo esto, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente escuchar y identificar dónde están las cosas y sobre todo ver cuántas pistas hemos utilizado. Vale, y básicamente esto es mezclar. Lo único que habrá mucha teoría en medio, habrá muchos instrumentos, muchos rangos de frecuencia que mucha gente habrá estudiado y que sabe perfectamente dónde está una pegada, dónde está la parte grave, dónde están las resonancias, dónde están las S en las voces, donde hay mil cosas. Pero esto prácticamente lo puedes buscar en Google y encuentras la respuesta fácil. Pero a mí lo que me interesa es que lo tengas tú en la cabeza todo más masticado, pero para poder investigar y para poder trabajar de una manera artística, no siendo técnico. Si quieres ser un técnico de sonido, yo te recomiendo que vayas a la universidad o a un grado o que te pongas a estudiar. Pero si lo que quieres es crear nuevo contenido, crear nuevas canciones, esto es la parte que a ti te interesa, que es mezclarlo para que suene de la forma más acorde a ti. Entonces, uno de los ejercicios que yo solía hacer mucho y suelo hacer cada vez que escucho una canción es identificar dónde está todo y visualizar cómo está puesta esta mezcla. Y una vez tengamos esa imagen en la cabeza, intento averiguar cuántas pistas están utilizando, cuántos instrumentos suenan para poder reproducirlo o para poder aprender y para ver cuáles son las ideas del técnico, del productor que ha hecho ese tema en particular. Por ejemplo, aquí, si escuchamos detenidamente, de golpe suenan muchas cosas. Pero si nos ponemos a identificar poco a poco, le echamos horas y estamos escuchando y afinando el oído, descubrimos que hay unas flautas que suenan de fondo que hacen una cosa muy sencilla, que no necesita ser el próximo Mozart para que una música suene. ¿Vale? Esto es la flauta base, ¿no? Esto es de donde sale toda la melodía. Pero luego miramos más abajo, donde están los efectos. Tampoco hay mucha más historia, es simplemente ir acompañando, ir poniéndole efectillos, ir vistiendo la canción, ¿vale? Entonces,
yo como ejercicio simplemente me pondría a escuchar canciones que me gustan y a intentar descifrarlas para ver qué es lo que hay en cada canción y para ver cómo ha hecho el productor ciertos aspectos de la mezcla, porque a lo mejor tú crees que lo más importante es tener una voz muy presente y muy delante para poder entender que el cantante está transmitiéndonos algo. Pero a lo mejor a un productor X se le ha ocurrido que en lugar de cantarle al micro vas a cantarle a la pared y lo que vas a grabar es la reverberación de esa pared. Entonces eso le vas a poner mucho cariño y mucho empeño para sacarlo bien en sonido y lo que vamos a escuchar en la canción es unas guitarras y de fondo la voz. A lo mejor lo ves una locura o a lo mejor justamente eso lo diferencia de todos los demás y lo hace más original y lo escuchas y entiendes qué es lo que está haciendo y sobre todo si le echas horas y empiezas a escuchar y a notar las diferencias, vas a notar y vas a entender las diferencias que hace cada productor y vas a poder elegir tú y tomar decisiones para ver qué es lo que más te conviene a ti como músico, como productor y qué es lo que más puede ayudarte a la hora de componer. Entonces, esto es el tema de la mezcla. Si tenéis cualquier duda, os lo repito otra vez, podéis escribirme y os lo comento, yo os lo respondo. Si tenéis cualquier mini proyecto que estéis haciendo y estáis estancados en cualquier parte, me podéis volver a escribir. Yo lo reviso, lo miro y os digo cuál es mi opinión, cómo podemos arreglarlo y os doy algunas ideas. O si queréis escuchar a algunos productores o algunas canciones especiales que digáis, oye, pues mira, yo quiero saber realmente cuáles son los productores que más lo han petado y cómo lo han hecho. Pues me escribes, yo te lo digo encantado y te paso algunos productores que a mí me gustan o algunos que yo considero que son bastante buenos. Así que nada, escuchar mucha música, intentar analizar y descubrir cuántas pistas hay, cuántos instrumentos suenan, qué es lo que hace cada uno, cuál es la parte más simple de la que suena en el tema, por ejemplo, esta flauta que hacía tan, 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 tan. Intentar averiguar cuáles son las cosas básicas que suenan y que si sonarían solas que no tendrían mucha gracia. ¿Cuáles son las cosas que acompañan? ¿Vale? Así que nada, vamos al siguiente vídeo y os sigo comentando un poco más acerca de todo esto.